Hoy te enseño a tejer este hermoso granny. En un anillo mágico voy a hacer una cadena que no cuenta como punto y luego haré un punto alto, que este va a ser mi primer punto alto de esta vuelta. Luego hago una cadena de separación y nuevamente un punto alto. Voy a seguir esta secuencia de un punto alto y una cadena hasta tener 8 puntos altos en total. Cierro esta vuelta con un punto deslizado. Voy a correr con punto deslizado en este espacio de una cadena. Voy a empezar haciendo un falso punto alto. Tú puedes empezar de la manera que prefieras. Hago otro punto alto en el mismo espacio de una cadena y en el punto alto de la vuelta anterior voy a hacer un punto alto en relieve por delante. Sigo la secuencia de 2 puntos altos en el espacio de cadena y un punto alto en relieve en el punto alto de la vuelta anterior. Cierro la vuelta con punto deslizado y hago una cadena para ajustar y corto hebra. Voy a cambiar de color y en este punto alto en relieve voy a introducir crochet, traigo hebra y voy a hacer una cadena que no cuenta como punto, y en este mismo punto alto en relieve voy a hacer un punto bajo en relieve. Luego hago 4 cadenas y en el siguiente punto alto en relieve voy a hacer un punto bajo en relieve. Voy a seguir esta secuencia toda la vuelta. Cierro la vuelta con un punto deslizado y voy a correr el espacio de cadenas con otro punto deslizado. Luego empiezo con un falso punto alto, hago otro punto alto, 2 cadenas de separación y en el mismo espacio 2 puntos altos más. En el punto bajo de la vuelta anterior voy a hacer un punto alto en relieve por delante. Voy a repetir esta secuencia toda la vuelta. Cierro la vuelta con punto deslizado y sin levantar ninguna cadena voy a hacer 7 puntos altos en el espacio de 2 cadenas de la vuelta anterior. Y en el punto alto en relieve de la vuelta anterior voy a hacer un punto bajo en relieve. Voy a seguir la secuencia toda la vuelta. Termino la vuelta haciendo un último punto bajo en relieve y cierro con punto deslizado en el primer punto alto de esta vuelta. Hago una cadena para ajustar y corto hebra. Nuevamente voy a cambiar de color y en este punto bajo de la vuelta anterior voy a introducir crochet, voy a hacer una cadena que no cuenta como punto y voy a hacer ahí mismo un punto medio alto. Continúo con 4 cadenas y en el cuarto punto alto del grupo de 7 voy a hacer un punto bajo. Luego continúo 4 cadenas más y en el punto bajo de la vuelta anterior un punto medio alto. Voy a seguir esta secuencia toda la vuelta. Cierro la vuelta con punto deslizado y con otro punto deslizado corro al espacio de 4 cadenas, donde voy a hacer una cadena que no cuenta como punto y luego procedo a hacer 2 puntos medios altos y 2 puntos bajos. En el siguiente espacio de 4 cadenas hago 2 puntos bajos y 2 puntos medios altos. En el siguiente espacio de 4 cadenas hago 3 puntos altos y 2 puntos altos doble. Hago 2 cadenas de separación que va a formar la esquina y en el siguiente espacio hago 2 puntos doble alto y 3 puntos altos. Y empiezo nuevamente la secuencia desde los puntos medios altos hasta completar toda la vuelta. Finalmente corto la hebra para hacer un cierre invisible, escondo las otras hebras y listo. Encuentra este granny 49 diseños más en este pack de tarjetas. Puedes adquirirlo tú también a un superprecio en el link que está en mi perfil.